El objetivo de este vídeo es estudiar la electrólisis, tanto sus aspectos cualitativos como cuantitativos. La electrólisis es un proceso en el que se transforma energía eléctrica, concretamente corriente eléctrica continua, en energía química, concretamente la producción de una reacción de oxidación y reducción que no es espontánea. Por lo tanto, la electrólisis permite producir procesos que no son espontáneos. La electrólisis se va a llevar a cabo en una única celda que llamaremos celda electrolítica o cuba electrolítica. Normalmente se emplean electrodos inertes, puede ser electrodos de grafito o electrodos de platino. Puede realizarse electrólisis de especies fundidas o de disoluciones acuosas. Este curso veremos la electrólisis de especies fundidas, que es más sencilla. Para la electrólisis necesitamos una fuente de corriente eléctrica continua, por ejemplo, una pila. Vamos a ver cómo funciona una celda o cuba electrolítica. Hemos dicho que una celda electrolítica lo que hace es convertir energía eléctrica en energía química. La energía eléctrica la proporciona una fuente de corriente continua, que puede ser, por ejemplo, una pila. ¿De acuerdo? La pila, tenemos su polo positivo conectado al electrodo positivo, que en este caso va a ser el ánodo, y el polo negativo conectado al electrodo negativo, que en este caso va a ser el cátodo. Los electrones irán desde el polo positivo al polo negativo. Polo negativo cátodo, donde se va a producir la reducción. Y en el ánodo o polo positivo es donde se van a producir los electrones, porque es donde se va a producir la oxidación. Aquí tenemos una sal fundida, en este caso cloruro de sodio fundido, por lo tanto tenemos los iones sodio más y cloruro. Aquí tenemos los elementos de los que constituyen una célula electrolítica: la batería, que proporciona corriente eléctrica continua, los electrodos, por ejemplo 2 barras de grafito, son inertes, los iones de una sal fundida, en este caso el cloruro de sodio, y el recipiente, que es lo que vamos a llamar todo el conjunto célula o cuba electrolítica. El paso de corriente, como dijimos antes, se produce del polo positivo al polo negativo. Ese flujo de electrones que se genera es pues un flujo de electrones desde el polo positivo o ánodo, donde se generan los electrones, al polo negativo o cátodo, donde se utilizarán para la reducción. En el cátodo se produce la reducción. Ahora es el polo negativo. Recordemos que en las pilas el cátodo era el polo positivo. Ahora, también en el cátodo, en las pilas, se producía la reducción. La reducción se produce del ion metálico. Al cátodo van los cationes o iones metálicos. Por eso el nombre de cátodo. Se produce la reducción de sodio más, que capta un electrón para dar sodio metálico. En el ánodo, polo positivo, al revés que en las pilas era el negativo, se produce la oxidación. La oxidación de los iones cloruro, que dan lugar a cloro gaseoso y desprenden 2 electrones. Electrones que se generan en el ánodo y pasan al cátodo, que es donde se van a consumir en la reducción. En el electrodo positivo vimos que se producía la oxidación y en el electrodo negativo la reducción. Por lo tanto, la reducción de un ion sodio más a sodio metálico hace que se deposite en el electrodo negativo el sodio reducido. Es decir, en el electrodo negativo se va a ir adhiriendo sodio metálico. Sin embargo, en el electrodo positivo, los iones cloruro se van a ir oxidando a cloro gaseoso,
que se va a desprender en el ánodo. Vamos a comparar las pilas galvánicas, las células galvánicas, con las celdas o células electrolíticas. Formalmente, en una pila se transforma energía química, la producida por una reacción redox espontánea, en energía eléctrica, concretamente en corriente eléctrica continua. En las celdas electrolíticas el proceso formalmente es el contrario, el inverso, es decir, la energía eléctrica que suministra una batería, la corriente continua que suministra una batería, se va a transformar en energía química, que supondrá la producción de una reacción redox no espontánea. Por lo tanto, aquí viene otra diferencia. En las pilas tiene lugar un proceso de oxidación-reducción espontánea, donde la sustancia con mayor potencial de reducción es la que se reduce en el cátodo, y la sustancia con menor potencial redox se oxida. Por lo tanto, la fuerza electromotriz de la pila es positiva. Sin embargo, en las células electrolíticas, en el cátodo se produce la reducción, pero ahora la sustancia que se reduce es la que tiene un potencial de reducción más bajo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz es negativa. Otra diferencia importante es que el ánodo es el polo negativo de las pilas y el positivo de las células electrolíticas. Sin embargo, el cátodo es el positivo de las pilas y el negativo de las cubas electrolíticas. Pero en ambas, la reducción ocurre en el cátodo y la oxidación en el ánodo. En las pilas, el ánodo se desgasta y el cátodo aumenta en masa. En las celdas electrolíticas o cubas electrolíticas, en el ánodo y en el cátodo se van a desprender o a depositar sustancias. Vamos a trabajar ahora con la electrólisis de una sal fundida. Tenemos cloruro de potasio fundido, por lo tanto está disociado en sus iones. Los iones de esta sal fundida son los que van a participar en el proceso. Conectamos electrodos inertes de grafito a una fuente de corriente continua, una batería o una pila. En el electrodo negativo, que sería el cátodo, se produce la reducción de los iones potasio que se reducen a potasio metálico, y en el ánodo los iones cloruro se oxidarían dando lugar a cloro gaseoso que se desprende. ¿De acuerdo? Fíjense que el cátodo es la reducción, lo mismo que en las pilas, pero ahora la polaridad es distinta. El cátodo es el polo negativo y el ánodo el polo positivo. Si sumamos las dos reacciones, multiplicamos por 2 la primera para que el número de electrones intercambiados sea el mismo. Recordemos que los procesos de reducción y oxidación son simultáneos. Los electrones que se van a generar en el proceso de oxidación son los electrones que se van a utilizar en la reducción. Este es el sentido de los electrones del polo positivo o ánodo al polo negativo o cátodo. Bien, vamos ahora a enunciar las leyes cuantitativas por las que se rige la electrólisis, que son las leyes de Faraday. La primera ley dice lo siguiente: la cantidad de sólido depositado o de gas liberado en un electrodo es directamente proporcional a la carga eléctrica aplicada o a la cantidad de electricidad que haya sido necesaria para depositar o liberar esa sustancia. En el cátodo, que es el polo negativo en la electrólisis, ocurre siempre la reducción. Recordemos que en las pilas era al revés, era el polo positivo, pero también ocurría la reducción. Es decir, el ion metálico M con número de oxidación N+, toma N electrones para pasar a M sin ninguna carga, M neutro. La deposición de 1 mol del metal necesita N moles de electrones. ¿Qué es 1 mol de electrones? Pues será el número de Avogadro por la carga de un electrón.
Esa cantidad, un mol de electrones, la cantidad de carga, se denomina un Faraday y equivale aproximadamente a 96.500 coulombios. Vamos a ver cómo lo obtenemos. Hemos dicho que un mol de electrones es lo mismo que multiplicar el número de Avogadro, que es 6,022 o 6,023, para que sea más fácil de recordar, por 10 elevado a 23, por la carga de un electrón, que es 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Si hacemos la multiplicación, aproximadamente obtenemos 96.500 coulombios. Pues bien, a esta cantidad de electricidad, a esta carga, es lo que equivale un mol de electrones. Bien, luego ya sabemos que según esta reacción, para liberar un mol de metal necesitaremos n moles de electrones. Como para liberar una masa cualquiera necesitaremos una cantidad de electricidad Q. La cantidad de electricidad la podemos poner como el producto de la intensidad de la corriente en amperios por el tiempo que circula esa corriente en segundos. Un amperio por un segundo es un coulombio, que es la unidad de la carga o de la cantidad de electricidad. Bien, entonces un mol de cualquier sustancia en masa equivale a su masa molecular en gramos. Y el mol de electrones, la carga, equivale a 96.500 coulombios, es decir, a un Faraday. Luego n moles de electrones serían n por un mol de electrones, que es un Faraday. Y la masa, que no sabemos, la masa depositada, será igual a la cantidad de electricidad Q, que como hemos visto es I por T. Y aquí hemos sustituido Q por su valor. Bien, aquí tenemos lo que equivale cada cosa, como hemos dicho. Esta es la masa molecular o atómica, dependiendo de si lo que estamos hablando es de un elemento o de un compuesto. Esta es la masa depositada en el electrodo en gramos. N es el número de electrones intercambiados en la semireacción. F es la constante de Faraday, 96.500 coulombios. I es la intensidad de la corriente y T es el tiempo. Y recordemos que aquí esta I por T es Q, es decir, la carga aplicada o la cantidad de electricidad. Q, que es igual a I por T. Por eso aquí hemos sustituido la Q por I por T. Bien, esta sería por lo tanto la primera ley de Faraday despejando la masa de sólido depositado. Bien, esta es la masa si la sustancia fuera un sólido. Ahora, ¿qué ocurre para gases? Para gases tenemos que los gases cumplen la ecuación de estado de un gas ideal. P por V igual a N, que es el número de moles, por R y por T. Obviamente el número de moles lo podemos poner como el cociente entre la masa y la masa molecular de ese gas. Si yo despejo la masa, me quedaría P por V por la masa molecular partido R por T. Por tanto, si nosotros igualamos esta masa con la masa que tenemos en esta ecuación 1, que es igual a la masa molecular por I por T partido N por F, lo igualamos a esto, nos queda P por V por la masa molecular partido por RT, que es esto, igual a esto. Masa molecular por I por T partido N por F. Si simplificamos la masa molecular y aquí también la masa molecular, nos quedará, si despejamos V igual a I por T por R y por T partido P por N y por F. Esta sería la forma de calcular el volumen de gas. Bien, pues aquí tendríamos las dos expresiones para calcular bien la masa, si es un sólido, la masa depositada, o el volumen de gas liberado, si es un gas. En un sistema de celdas electroquímicas en serie, la cantidad de electricidad Q que atraviesa las celdas es la misma. Imaginemos que tenemos 3 cubas o células electrolíticas en serie. Una con bromuro de sodio fundido, otra con cloruro de cobre 2
fundido y una última con tricloruro de antimonio fundido. Cuando las cubas se conectan en serie, como hemos dicho, la cantidad de electricidad, la carga que pasa por las tres cubas es la misma. Vamos a ver qué reacciones ocurrirán en las tres cubas. Vemos que aquí tenemos el electrodo positivo, que es el ánodo, donde va a ocurrir una oxidación. Los iones bromuro de la sal fundida van a oxidarse, dando lugar a bromo, que se va a desprender, el gas bromo, y 2 electrones. Y en el otro electrodo, los iones sodio más de la sal fundida se van a reducir tomando un electrón y dando lugar a sodio metálico. En la otra cuba, en la segunda cuba, tendremos la oxidación de los iones cloruro de la sal fundida para dar cloro gaseoso que se va a desprender. Y en el cátodo o polo negativo, el cobre 2+ de la sal fundida se va a reducir dando lugar a cobre metálico. Vemos que en el cátodo siempre van los cationes y al ánodo los aniones. Y en el último de las cubas, pues los iones cloruro de la sal fundida se oxidan a cloro gaseoso que se desprende y los iones antimonio 3+ de la sal fundida se reducen a antimonio metálico que se deposita en el cátodo. Y en las tres cubas la cantidad de electricidad, la carga que circula es la misma. Bien, tenemos aquí que en el cátodo ocurre la reducción de los iones metálicos más n electrones, n que va a variar, en este caso va a ser 1, en este caso 2 y en este caso 3. Si nosotros planteamos la primera ley de Faraday, para cada cuba, un mol necesita para depositarse n moles de electrones, como una masa m, una cantidad de electricidad q. Un mol en gramos es la masa molecular del metal y un mol de electrones es un Faraday. Luego n moles de electrones será n por la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios. Si despejo q de aquí, q será la masa por n, que es el número de electrones intercambiados en la reacción de reducción, por F partido la masa molecular del metal. Como las cubas se conectan en serie, las tres cantidades de electricidad son las mismas, por lo tanto yo puedo escribir estas tres igualdades. Aquí tenemos el sodio, que es el metal que se deposita, y N vale 1. Aquí tenemos el cobre, que es el metal que se deposita, pero N vale 2, porque para depositar un mol de cobre se necesitan 2 moles de electrones. Y aquí tenemos el antimonio, que es el metal que se deposita, y para depositar un mol de antimonio se necesitan 3 moles de electrones, por eso aquí pongo un 3. La constante de Faraday la puedo simplificar en las 3 porque es la misma, y ya tendría la expresión que podría usar. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.